Estas imágenes que veíamos al comienzo del programa son bastante familiares para los argentinos, una cosecha en pleno campo, y esta es la época, Silvia Mabel, es lo que algunos economistas llaman el trimestre de oro, el segundo trimestre del año en el que la cosecha gruesa está a todo vapor, en momentos complicados para la economía porque el año no empezó tanto mejor como se pensaba que el 2012, que fue un año bastante mediocre. Ha caído la inversión, ha caído la construcción, el empleo está estancado, pero bueno, como suele decirse acá, ¿nos salvaremos con la cosecha? ¿Nos salva una cosecha? Esa es la gran pregunta. Esa va a ser la pregunta. Tenemos un invitado especial, el tema de esta noche en Asuntos Públicos, pero Silvia, ¿por qué no nos das primero un panorama de cómo vienen los números del agro? Bueno, en medio de lo que es una tensión cambiaria, porque realmente hay mucha tensión y hay gente dispuesta a pagar por el dólar paralelo o prohibido, como se le llame, cualquier valor, la aparición de los sojadólares es realmente muy esperada. Todos calculan que es una cosecha sustancialmente mayor a la del año pasado, 40 millones versus 48, algunos hablaban de hasta 49, en fin. Este año 48 contra, o sea, un 20% contra 40, más. Un 20% más del año pasado. Hay quienes dicen son 5.000 millones de dólares más, habrá que ver realmente, pero el gran tema es que los productores están reticentes, prefieren ahorrar en soja, porque además reciben $1 por la soja, equivalente a 3 pesos con 50 según algunos. Ahora le vamos a preguntar bien a nuestro experto en la mesa, pero hay una diferencia realmente enorme con lo que se negocia el dólar paralelo, y además casi todos los costos del campo van casi en función del paralelo, por lo tanto se hace complicado. Igual, no, esta es la cosecha de la soja, y después en los otros granos, ¿cómo estamos? Bueno, en trigo, por ejemplo, tuvimos la peor cosecha en un siglo. Ahí hubo política y ahí hay una digamos, ahí hay una política del gobierno para ser suave y desacertada, y para ser incisivo, digamos, una política que despierta muchas dudas de cuáles son las verdaderas intenciones de Guillermo Moreno, favoreciendo a la industria molinera, donde hay gente amiga del gobierno con fuertes negocios, desfavoreciendo a los productores y desalentando ex profeso la siembra del trigo. Entonces tenemos números realmente muy ajustados, a tal punto que Brasil, por ejemplo, tuvo que abrir su importación. Nosotros éramos sus principales proveedores, y para poder comprar otros mercados, porque claro, no va a alcanzar. A la Argentina sí le alcanza. Bueno, hoy nos acompaña Gustavo López. Gracias, Gustavo, por venir, un experto en el tema. De aquellos, hombre, empezó en la Junta Nacional de Granos, recién me acordaba cuando yo informaba y reporteaba sobre la Junta Nacional de Granos hace muchos años, pero ahora está en la consultora GreenTrend y bueno, y es un profundo analista del sector. Gracias, Gustavo, de nuevo. Y bueno, te trasladamos la pregunta, ¿nos salvamos con esta cosecha o no? Yo le escuchaba con atención a Silvia. No es mala la cosecha, yo calculo que va a ser la segunda mejor de la historia. Estamos muy cerca de los 100, 101 millones de toneladas, que dicho sea de paso era lo que nosotros veníamos planteando hace ya una década atrás como un horizonte factible para la Argentina, ¿no? Los famosos 100 millones de toneladas. Bueno, esto se está concretando ahora, quizás en una canasta no tan equilibrada. Vos lo planteabas bien, Silvia, hay mucha soja, no hay tanto trigo, hay algo menos de maíz, con lo cual, digamos, hay una tendencia en la Argentina a los oleaginosos muy fuerte. Piensen que prácticamente el 70% del área sembrada es con oleaginosos, el 30% solamente de cereales, cuando el mundo es exactamente la inversa. O sea, normalmente en cualquier país oferente importante de productos es más, digamos, orientado hacia el tema de cereales. De todas formas, es una cosecha buena. Esto yo creo que la supera a la anterior casi en 10 millones de toneladas, o sea, eso es algo muy positivo, pero los precios no son tan buenos como la pasada. Hay que pensar que vivimos un año muy particular, el ciclo anterior, una reducción muy fuerte en la oferta mundial que llevó a precios realmente muy atractivos. Este año se está recomponiendo un poco la situación internacional, están mejorando las reservas en el mundo de casi todos los commodities,
Y en definitiva los precios están un poquito más flojos, llamémosle así, ¿no? Pero de todas formas el ingreso no es menor. Piensen que una cosecha de estas características son casi 35.000 millones de dólares en materia de ingreso comercial. Y si uno lo extrapola lo que son las exportaciones totales de la Argentina en el orden de los 75, 80.000 millones, es un porcentaje más que interesante. Bueno, y ese es un tema, digamos, el de la demanda, es la preocupación central, y ahí interviene China, ¿verdad? Y mucha gente se está preguntando estos días, ¿se terminó el superciclo de los commodities, ¿no? Porque realmente en los últimos casi 10 años ha habido un enorme aumento de los precios de las materias primas, de los alimentos, pero también de los metales, de los llamados commodities industriales. Entonces, hay un escenario de corto plazo, ¿no? Se podría decir un escenario de corto plazo, por un lado, donde hay cuadros de oferta y demanda cambiantes, y un escenario de mediano y largo plazo. ¿Qué nos podrías decir, Gustavo, de estos dos escenarios? Mira, obviamente en el corto todavía estamos viviendo ese coletazo de los precios. Yo creo que de todas formas, si uno lo tuviera que pensar en términos de las últimas 2 décadas, son los mejores precios. Y evidentemente estamos en un escalón bien por encima de esa media, que yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? ¿Y por qué para quedarse? Por el hecho que estas economías emergentes, básicamente lo que son las asiáticas, están cambiando fuertemente sus hábitos de consumo. Bueno, ya lo sabemos bien que hay un proceso de migración campo-ciudad muy fuerte. El otro día, bueno, citaban porcentajes del orden del 2-3%, que parecen marginales, pero en el marco de 1.300, 1.400 millones de personas, es como si una Argentina entera se estuviera trasladando del campo a la ciudad en China permanentemente, año tras año. Y son demandantes de nuevos productos. Empiezan a conocer los aceites, las grasas, en fin, las carnes. Y creemos que no se agota para nada, los ritmos de compra aumentan permanentemente. Solo como un ejemplo, en los últimos 5 años han crecido los chinos en torno a las casi 10 millones de toneladas más de soja. Con lo cual hay una dinámica en la demanda realmente muy, muy sostenida. Y eso va a llevar a que los precios también lo sean. Porque hay una tendencia interesante en China, que se anunció hace poco, que no solamente no va a evitar la migración, sino que va a estimular la migración del campo a la ciudad, y además le va a dar más prioridad al consumo interno que la inversión. China tiene unas tasas de inversión colosales, de más del 40%, a expensas del consumo. Entonces ahora dice, bueno, vamos a equilibrar, vamos a hacer que los ciudadanos chinos puedan consumir más. Creo que estas son excelentes noticias. De largo plazo, ¿no? Totalmente. Para China, no. Sí. Va a duplicar la población urbana de acá al 2050. Digo que uno lee eso de la Argentina, dice, bueno, es para frotarse las manos porque son muchas más bocas para alimentar. Desconozco cómo es la agricultura china, pero difícil que pueda alimentar tanta gente. Yo te diría que está en retroceso. Ajá. En realidad, ese proceso de migración lleva a que cada vez las ciudades se vayan expandiendo, se vaya limitando más la capacidad de explotaciones en China, y además tiene recursos finitos por otra vía. O sea, el problema del agua, por ejemplo, es un problema bastante serio. Con lo cual, y acá yo creo que es interesante hacer esta mención como conglomerado, ¿no? como región. Yo creo que hoy en día todo lo que es Mercosur, por citar básicamente el trípode, digamos, de Brasil, Argentina y Paraguay, es donde se espera un mayor crecimiento y es donde en realidad tenés la mayor esperanza de crecimiento a nivel mundial en cuanto al área y a la producción. No así el resto, ni en Asia, ni en Europa, que ya sabemos que es bien limitado, incluso en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es como que han llegado a un límite en su capacidad, digamos, de producción en materia de área, ¿no? Después viene todo el tema tecnológico, que obviamente lo van compensando año tras año. Pero yo te diría que la gran chance es básicamente de nuestros países, en especial Brasil y Argentina. Es más, si tomás la tasa de crecimiento de las 2 últimas décadas, vamos bien a la delantera. Brasil primero, segundo va Argentina. Y si lo ves a lo largo de los últimos 50 años, aún así son los 2 países que más han crecido, con sus vaivenes. O sea, de pronto Argentina creció rápido en los 90, tenía una retracción en los 80 y en el 2000 y viceversa, muy, muy, digamos, emparentado con un proceso inflacionario que hemos vivido en los 2 países, ¿no?
pero que de todas formas muestra, digamos, un crecimiento sustantivo. Imagínense que hasta mediados de los 90, que no parece una época tan lejana, estábamos en 50 millones de toneladas. Claro, o sea, doble, solamente en 15, 16, 17 años hemos duplicado la producción, y yo te diría que las proyecciones cautas hoy en día para fines de esta década la podemos ubicar tranquilamente en torno a los 140 millones de toneladas para Argentina, ¿no? Gustavo, volviendo al cortísimo plazo, dos preguntas tal vez para después de la tanda. La primera es, ¿están liquidando los productores o se sentaron sobre los granos? La segunda, ¿el campo argentino puede sostener todavía lo que se llama la renta de doble piso? Es decir, porque en realidad acá hay una triple renta. Por un lado, el grano tiene que sostener al dueño de la tierra pagando un alquiler, que muchas veces es muy alto, tiene que pagar al que produce la tierra, y además le tiene que pagar retenciones también muy altas al gobierno. ¿Se sostiene ese esquema? Vamos a las respuestas en el bloque que sigue, ¿sí? Enseguida volvemos. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Una lógica bastante particular. Funciona así. Vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita, que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing. La manera simple de acceder a tu 0 kilómetro. Porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing. Una empresa del grupo Banco Provincia. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Auspicia este programa LAN. El encanto de volar. Bueno, como muestran estas imágenes, probablemente en estos días ya se esté completando casi la mitad de la cosecha, ¿no?, de recolección de soja y maíz. Y la pregunta que había quedado pendiente para Gustavo López, bueno, era una pregunta muy larga, así que resumida, Silvia. No, rápido. No, la primera es, ¿están liquidando los productores? ¿Y cuánto avanzó realmente la cosecha? Porque las máquinas entraron a los campos tipo mediados, fines de marzo. Sí. ¿Está todo cosechado No, o falta una parte nada, importante? Además, pensá que hay una
una estacionalidad en la recolección. O sea, se empieza con el maíz, se da mucho, digamos, manija el maíz, y después una vez que está en condiciones la soja, bueno, entran de lleno la soja, dejan al maíz y lo dejan, digamos, hasta el final, por allá por junio, para terminar de levantarlo. Así que falta bastante. Respecto al tema de las ventas, yo creo que el productor este año se ha financiado mucho con un trigo, por más escaso que haya sido, a un precio bastante bueno. Y sobre todo con maíz. Fíjense que al maíz a esta altura, y estamos hablando, digamos, que está evolucionando la cosecha, te diría que no hay menos de un 60 o más vendido ya por parte de los productores. Y si lo medís como exportaciones futuras, te diría casi un 90%. También vendido a un precio relativamente bueno. ¿Qué hizo eso? Que en alguna medida lograran, digamos, financiarse o fondearse, digamos, como para mantener el grano o el elemento de cambio por excelencia que es la soja. Y no les fue tan mal los últimos 2 años, con lo cual lo van a seguir haciendo. Aún en un marco de precios que no es el más atractivo. Parecería interesante que empiecen a vender un poco más, a un ritmo un poquito más acelerado, porque no sabemos si se va a mantener este nivel de precios. De todas formas, yo diría que a esta fecha se debe haber vendido, para que ustedes tengan una dimensión de lo que es el atraso en materia de soja, se debe haber vendido muy cerca del 30% de la demanda o un 25% de la cosecha, cuando el año pasado fue un 50%. Claro. Pero sobre todo, y lo más significativo, que cuando uno dice ventas, hay 2 conceptos, aquellas que están con un precio ya realizado y otras que no, todavía le falta el precio. De ese 25%, o dicho sobre el total de la cosecha, el 25% está vendido, pero solamente un 10, un 15% tiene precio. O sea, todavía le queda un montón de mercadería para fijar el precio. La diferencia con el año pasado es que el año pasado no existía la brecha cambiaria que existe hoy, ¿no? Digamos, uno podría pensar esta brecha cambiaria es un incentivo muy grande para que un productor, si no tiene apremios financieros, porque ya se financió con el trigo, con el maíz, guarde hoy en los silos bolsa, ¿verdad? Que se puede mantener bastante tiempo, y diga, estos son dólares, vamos a ver qué pasa, ¿no? Digamos que además hay una suerte de estacionalidad en todo este negocio. O sea, parte de la soja te la compra aquel que lo va a exportar como grano y que le interesa sacarla lo antes posible, ¿sí? Ya hoy prácticamente Estados Unidos no interviene en el mercado, está de lleno Brasil. Brasil tiene problemas enormes de logística, que hace que muchos de los barcos, calculen que la última semana llevaban demoras de hasta 200 barcos en rada en los puertos de Brasil. Entonces muchos de esos barcos van migrando para los puertos argentinos para ir completando. ¿Por qué tenían ese problema? Tienen problemas serios de logística en un marco de una superproducción. Nunca llegaron a tener una producción tan alta, casi 180 millones de toneladas, con una soja espectacular en 83 millones de toneladas, su super récord, y no tienen capacidad vial, ferroviaria, portuaria sobre todo. Almacenamiento. Dependen de 2 puertos emblemáticos que son Paranaguá y Santos, que están totalmente abarrotados, y almacenamiento. Es un problema que la Argentina tenía, pero lo superó cuando se formaban. Diría que lo único que superó la Argentina es en la parte de puertos. De puertos. Y hasta ahí nomás. Ajá. El resto es un desastre. Seamos sinceros, todo lo que es el transporte es lamentable. Tenemos rutas destruidas, parques de automotores obsoletos, ferrocarriles que no funcionan, con lo cual la movilización del granel, la llegada del grano a los puertos es bastante limitada, ¿no? ¿Qué dólar recibe hoy el productor de soja en Es pesos? el dólar oficial menos el 35%, o sea, para ser exacto, digamos, habría que ver cuánto es exactamente el dólar del día oficial, porque está variando todos los días, pero calculen que debe estar en torno a los 3,50, con lo cual, y en función a lo que vos planteabas, Pablo, si hoy está en 5,15 o 5,16 o 17, el dólar oficial está pensándose en 6 o 6,50 o más, de acuerdo a los propios gobernantes, gobernantes que están planteando eso. Obviamente no tienen mucho incentivo los productores a deshacerse de un producto que permanentemente está mejorando su valor en un contexto además de precios en alza de todos sus insumos. Claro. Hoy el productor está, accediendo más a un esquema de canjes, a un esquema de trueque, fíjense lo insólito de esta economía, donde en realidad prefiere vender a cambio del insumo, ¿sí? O sea, calzar sus ventas contra el insumo que va a necesitar para el próximo ciclo,
en tanto y en cuanto los dos productos están medidos en la divisa americana. ¿Qué va a pasar con los alquileres de los campos? La otra pregunta era si es posible seguir sosteniendo este esquema de doble o de triple piso en la rentabilidad. Mira, cuando vos ves los márgenes de los cultivos son realmente malos. Ya no tenemos precios tan abultados, hoy estamos hablando de un maíz a cosecha, estamos hablando de abril del 2014 en $160, no son los 200 que vendió originariamente en este ciclo. Tampoco es una soja de $450 que en algún momento pudo acceder el productor en el 2012 y que la previsión para el 14 son $300. Entonces, se achica eso. Por otro lado, crecen los insumos, los costos de los insumos. El otro día me decía un fuerte semillero que el precio del maíz va a estar realmente por las nubes, la bolsa de maíz. Y ahí no hay tutía, tienen que comprar desde el momento que es un producto, es un híbrido, con lo cual tienen que sembrar exactamente eso, si no, no tienen producción. Todos pensamos que va a haber un ajuste en los arrendamientos, que tiene que darse inevitablemente desde el momento que cuando haces esos mismos márgenes desde el punto de vista de lo que es un productor alquilando tierras, pasan a ser negativos. Hoy no cierra ni el trigo, ni la cebada, y te diría que cierra con muchas limitantes, quizás un maíz o una soja de primera. Tal vez en las conjunciones de esas dobles cosechas, cuando hacen trigo, soja, trigo, cebada, mucho más intensivamente, puede ser un poquito mejor. Pero si no, la situación se vuelve bastante crítica. Y no por los precios, sino por el costo de los insumos. Y se vuelve crítica además en el sentido de la diversificación de la producción. Totalmente. Porque si dejamos de producir trigo en la cantidad necesaria, dejamos de producir maíz, estamos... Por eso fíjate que hoy en día, por más que se la siga criticando a la soja como el yuyo maldito, sigue siendo el gran aportante de las divisas. No hay muchos países agrícolas que puedan tener doble cosecha, ¿o sí? No, en realidad no. Lo que pasa es que esto se da en un marco, digamos, de un esquema de clima bastante benigno, de desarrollo de variedades, pero te diría que es bastante poco lo que se da. Quizás tenés de pronto, Estados Unidos, el mayor productor, tienen algunas siembras de segunda, un poco más tardías, pero digamos que no es... en invierno los campos están cubiertos de nieve. Están cubiertos de nieve, obviamente. O sea... En Brasil tenés de pronto lo que ellos llaman la safriña. Tienen un maíz, digamos, muy temprano y un maíz un poco más tardío. Caso Brasil y un segundito, pero me parece interesante. Brasil era un neto comprador de maíz en Argentina. Nos compraban el maíz justamente para la explotación en el nordeste, lo transformaban en pollo para sus habitantes y era mucho más barato llevarlo por el mar que llevarlo internamente. Hoy Brasil es el segundo exportador del mundo de maíz, incluso superando a Argentina. O sea, fíjense lo que es una política de incentivos en estos productos, ¿no? Realmente espectacular. ¿Y qué pasó allí? ¿Por qué? Y ahí básicamente, bueno, se le han dado muchas ventajas. Ahí los productores tienen primero que no tienen ningún tipo de restricciones de derechos de exportación ni nada por el estilo. Y te diría que tienen además unos subsidios bastante interesantes que han permitido ir expandiendo progresivamente la producción y generar saldos exportables realmente interesantes. Excepto en el caso del trigo, que es realmente complejo, pero por condiciones más que nada naturales, en el resto están creciendo a ritmo acelerado. Hablando de maíz, hace poco Chile puso aranceles adicionales a la importación de maíz argentino porque dice que está subsidiado. Sí, en realidad los chilenos, bueno, plantean básicamente que todo lo que es pollo y demás está llegando en alguna medida con un desfasaje en materia de precios del maíz o del insumo principal relativamente alto, ¿no? Con lo cual ellos se ven perjudicados, pero digamos que con Chile hemos tenido bastantes conflictos. Yo vengo hace unos 2 meses de dar una charla allá y apenas terminó la charla me dijeron, ustedes que de Argentina, ¿qué pasa con el pollo argentino? Nos están invadiendo de pollos y esos pollos en definitiva son todos subsidiados.
Yo digo, mire, puede ser, pero digo, recapaciten en el sentido que el que lo exporta, el que lo produce y muchas veces el que lo vende en el origen, también son chilenos que están en la Argentina. Así que ojo con eso, ¿no? No, porque es curioso porque siempre es un país, digamos, que se pone como ejemplo, tiene una agricultura muy proteccionista, muy ¿no? Con el azúcar también, sí, protegen a la remolacha azucarera, sí. pero bueno. Podríamos seguir horas, creo, charlando con Gustavo porque el tema es apasionante, pero nos tenemos que ir, pero bueno. Y si el tiempo sigue bien, parece que vamos a tener una cosecha. Y ojalá nos salvemos, no sé quién sabe, ¿no? Yo creo que la cosecha va a ser buena y espero que la próxima se den algunas condiciones mínimas como para que se pueda al menos restablecer los cultivos básicos, el trigo en particular, que es todo un emblema para Argentina. Y la carne, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro gran tema. El choripán, el lomito con pan, está en peligro. Gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.